buenas noches tengan todos, catedráticos, estudiantes, personas que se conectan por primera vez a nuestros webinars, autoridades, conferencistas e invitados especiales. Mi nombre es María José Solórzano y tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy en este webinar. Siempre me gusta agradecer el apoyo de todas las personas que están detrás de cámara que hacen que este evento sea posible y podamos comunicarnos a través de estos entornos que la tecnología nos ha brindado. Bienvenidos a este webinar organizado por Facultad de Educación. Tiene como título La creatividad como herramienta en la solución de problemas. Este evento es organizado por Facultad de Educación de Universidad Galileo y tiene como objetivo la disertación de nuestra invitada especial y brindarles información sobre el profesorado en enseñanza media con especialización. Este webinar es continuación del webinar que se realizó hace 15 días, Ser docente hoy es todo un desafío. Pero en esta ocasión vamos a explorar cómo la creatividad puede ayudarnos a enfrentar los retos que se presentan en el ámbito educativo, tanto en el aula como en la planificación y la evaluación. Este webinar está enfocado tanto para docentes de universidades, instituciones públicas y privadas, y también para las personas interesadas en estudiar el profesorado en enseñanza media con especialización de Universidad Galileo. La creatividad es la capacidad de generar ideas que sean originales y útiles y que también se adapten a las necesidades y demandas de una situación determinada. La creatividad no es solo un don innato, sino que se puede desarrollar y potenciar con la práctica y el entretenimiento. La creatividad nos permite encontrar soluciones innovadoras a los problemas que se nos plantean, así como crear nuevos productos, servicios o procesos que aporten valor a nuestra sociedad. En este webinar aprenderemos algunas técnicas, estrategias para estimular la creatividad en nosotros mismos y en nuestros estudiantes. También veremos algunos ejemplos de cómo aplicar la creatividad en distintas áreas de nuestra labor docente. Además, tendremos la oportunidad de interactuar con otros participantes y poder también compartir nuestra experiencia y opiniones sobre el tema. Esperamos que este webinar sea de su interés y que les ayude a mejorar su práctica docente y su desarrollo personal. Les invitamos a participar activamente y hacer todas las preguntas que tengan. Lo pueden hacer a través del chat o levantando su mano virtual. Muchísimas gracias por su atención. Como siguiente punto, quiero presentarles a nuestra conferencista. Para los que nos acompañaron en el webinar anterior, ya saben un poquito sobre ella. Ya saben que para Facultad de Educación es una docente muy especial. Y ella es la magíster en ciencia Laura Verónica Monzón Cárcamo. Ella tiene un máster en innovación educativa con distinción summa cum laude. También un máster en comunicación y educación con distinción cum laude. Es licenciada en psicología y administración educativa. Es profesora de enseñanza media en ciencias sociales y ciudadanía. Se ha desempeñado como directora de un centro educativo privado. Es docente de distintos cursos de maestría, licenciatura y profesorado. Se ha desempeñado como catedrática en universidades como la Panamericana, Mariano Gálvez y Galileo. Ha acompañado diferentes procesos de certificación en el Ministerio de Educación y en el diseño de cursos virtuales para algunas empresas. De las cosas que más le apasionan son crear nuevos materiales para desarrollar el aprendizaje para la vida, la lectura y la natación. En Facultad de Educación, diseñadora instruccional, docente, asesora y capacitadora. Y también ha sido reconocida por el Colegio Profesional de Humanidades con el reconocimiento interuniversitario profesional humanista educador, por su larga y destacada carrera profesional. Bienvenida, Magíster Laura Monzón. Es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Los controles son todos suyos. Muchas gracias, María José. Pues bienvenidos y bienvenidas a una noche más donde vamos a aprender
todos, de todos, ¿verdad? Porque así como yo voy a compartir con ustedes, yo sé que también puedo aprender de ustedes en esta noche. Em, Como decía María José, vamos a platicar de un tema quizás muy discutido, ¿verdad? La famosa creatividad. Yo sé que ustedes como docentes, cuando les dicen a sus estudiantes, bueno, miren, tienen que hacer tal tarea, y les preguntan, el licenciado, disculpe, pero ¿y cómo lo quiere? Miss, disculpe, ¿y qué espera? Profe, ¿y cómo? Y ustedes le dicen, yo quiero un trabajo que sea creativo. Y en la palabra creativo encerramos muchas cosas, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que para mí como docente es creativo, puede ser que para mi estudiante no. O que lo que sea sumamente creativo para mi estudiante, eh, para mí no. Entonces, la creatividad es una palabra muy subjetiva y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros vamos a evaluar un concepto como un trabajo creativo, porque entonces debemos crear ciertos lineamientos y entonces dicen algunas estructuras por aquí o algunas escuelas que cuando decidimos eso, entonces estamos coartando esa creatividad. Entonces vamos a ver la noche de hoy, pues algunas ideas y algunas referencias, si ustedes quieren, de lo que es la creatividad realmente en Guatemala. Los guatemaltecos somos sumamente creativos y nos podemos dar cuenta ante cualquier nuevo evento que pase en nuestro país, rapidito surgen un montón de cosas eh, para solucionar un problema de lo que está pasando, que uno dice, increíble, acaba de pasar y ya hay miles de cosas que nos pueden ayudar o acompañar a ese problema. Yo quisiera, por favor, que me contaran si ustedes saben de estas creaciones guatemaltecas. Sobre todo están en el área de Occidente y son unas máquinas inventadas y creadas en Guatemala para solucionar un problema. Si pueden escribir en el chat si alguien sabe qué problema se está tratando de solucionar y si son o no son máquinas creativas o a alguna de nosotros se nos había ocurrido una solución como estas ante el problema que ellas presentaban. ¿Qué problema creen ustedes que estaban presentando? Aquí pues pusieron a dos señoras, pero también la pueden usar los hombres, ¿verdad? Pero ¿qué problemas estaban presentando que hubo necesidad de crear un invento como este? Es un invento netamente guatemalteco. En la primera imagen es una licuadora la que se está moviendo a través del pedaleo de la señora. Ella pedalea y entonces se mueve la licuadora y entonces tenemos un licuado, lo que se necesitara licuar. Y en el caso de la segunda foto, es una señora que lo que está haciendo con su pedaleo es un molino de masa, de maíz. Entonces resulta que estos inventos surgen del problema que tenemos en algunas áreas rurales del país con la falta de energía. Entonces, por ejemplo, la señora del maíz tenía que cavar su cubeta llena de maíz y caminar hacia el molino más cercano. Tiene que pagar, porque entonces están utilizando, aunque no haya luz, están utilizando entonces gasolina o diésel para que funcione la máquina. Entonces, este invento, lo que estamos utilizando de gasolina es nuestra propia energía, nuestro propio cuerpo. Entonces alguien podría decir, bueno, pues nos va a servir para la salud, pero lo más importante es que entonces la creación de estos productos estaba solucionando un problema que estaba siendo conflictivo, si ustedes lo quieren ver, en esas áreas. Esta es la creatividad del guatemalteco. Y debemos de estar conscientes que para que surja un invento, para que haya una creación, debe de existir un problema o una necesidad que, valga la redundancia, que necesitamos solucionar. Veamos entonces esto. Yo sé que ustedes lo conocen también. Es un filtro de agua.
Guatemala tiene problemas de filtración de agua o de escasez de agua y de escasez de agua potable. Entonces, un guatemalteco inventa el ecofiltro. Y entonces, este es un ecofiltro muy elegante, pero ya hay o sea, se vio, por ejemplo, que era pesado, que el material era un costo mayor. Entonces, se creó un ecofiltro con una cubeta plástica, que dentro tiene siempre el proceso de barro, pero entonces, uno, más fácil de transportar y dos, más económico. Entonces también este invento, esta creación, surge de la necesidad de solucionar un problema. Guatemaltecos y que pueden servir en todo el mundo, porque estas bicicletas se pueden llevar a cualquier parte del mundo donde no haya luz y se puede utilizar, o donde se piense, mire, yo quiero hacer ejercicio y al hacer ejercicio pues también estoy siendo productivo. Entonces, veamos qué es realmente la creatividad. Es una habilidad con la que nacemos. Entonces, ante la pregunta de yo soy creativo, todos deberíamos de decir sí, yo sí soy creativo. Pero cuando nosotros preguntamos o incluso a nuestros mismos estudiantes a ver quiénes son creativos, todo el mundo dice, ay no, yo sí creativo no soy. No, es que a mí eso de pintar no se me da. Es que eso del arte, no, conmigo no funciona, yo no soy creativo. Ojo con eso, porque todos nacemos siendo creativos, pero lastimosamente es el sistema escolar quien nos quita esa habilidad o esa destreza de poder trabajar todo lo que necesitamos y desarrollar esa creatividad. ¿Por qué? Porque entonces en la escuela, en la institución educativa, en la universidad, solemos imponer la cultura de la respuesta correcta y entonces no aceptamos respuestas diferentes. Peleamos mucho con los docentes de mate, yo sé que hay algunos por aquí de mate, donde dicen, mire, el camino para llegar a esta respuesta son estas operaciones. Ese es el único camino para llegar a la respuesta. Y a veces algunos estudiantes encuentran algunos otros caminos y ya ahora los docentes aceptan y dicen, sí, mire, hay otras formas de llegar y vamos entonces, pero antes eso no era permitido. O sea, se resuelve únicamente de esta manera, bajo este camino. Entonces, realmente nos hemos cerrado a escuchar respuestas diferentes. Queremos escuchar únicamente las respuestas a las que estamos acostumbrados o las que esperamos que se den. Y eso, pues, definitivamente está coartando esa creatividad que pueden tener nuestros estudiantes. Y entonces fortalecemos únicamente el área cerebral relacionada con lo lógico y lineal. O sea, es hacia aquí que tiene que caminar. Esta es la respuesta lógica. Esto es lo que se espera que diga y no estamos dejando procesar todo lo que nuestra mente puede, todo lo que nuestro cerebro puede crear desde que nosotros nacemos. Y entonces resulta que no estamos formando estudiantes con una generación libre de ideas. Queremos que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico, queremos que nuestros estudiantes opinen. Y entonces, para que todo eso se dé, necesitamos dejarlos ejercitar todos esos pensamientos, todas esas ideas que se pueden proyectar a través de la creatividad, a través de resolver problemas. Depende del espacio donde se vea el problema, hacia ahí vamos a buscar la solución. Entonces, muchas veces nosotros queremos encontrar la solución a algo únicamente desde mi punto de vista, desde donde yo lo veo. Pero cuando lo ampliamos a que nuestros estudiantes nos propongan soluciones al problema, nos damos cuenta que hay muchas ideas, que hay muchas maneras de resolver que quizás a nosotros mismos no se nos hubieran ocurrido. Y como les digo, los guatemaltecos y guatemaltecas somos increíblemente creativos. Hemos desarrollado una serie de productos,
una serie de ideas que solo fueron permitidos cuando nos dejaron la libertad de tener esa creatividad y que nos dejaron asumir riesgos. O sea, inténtelo, mire si le funciona. Y si no funciona, vamos a ver en el proceso de solución de problemas que hay un espacio donde vamos a probar si funciona o no funciona, pero que por lo menos nos han dejado pensar en algo diferente. Resulta que cuando nosotros hablamos de inteligencias, ya no hablamos únicamente de una inteligencia que mide un CI, sino estamos hablando de diferentes inteligencias desde el punto de vista de Howard Gardner, donde habla de una inteligencia matemática, una inteligencia naturalista, una inteligencia interpersonal, pero también se ha definido una inteligencia creativa. Cuando actuamos con inteligencia creativa es porque tenemos una actitud y una decisión para buscar solución a los problemas vitales. Todos los días, en cuanto nos levantamos, empezamos a solucionar problemas, a tomar decisiones. Me levanto, no me levanto, ya sonó el despertador. Entonces, una solución creativa va a ser, voy a poner el despertador 10 minutos antes y que vuelva a sonar a los 5 minutos, y esa es la solución creativa para mí, para levantarme puntual. Pero a lo mejor para alguien más debe sonar en punto, porque en cuanto suena me levanto, eso me hace sentirme, eso es mi solución. Entonces, pero esa inteligencia creativa es la que me va a ayudar a encontrar esa solución al problema que yo estoy teniendo, y no solo a problemas matemáticos, a problemas de existencia, sino a problemas diarios de mi vida, vitales, ¿verdad? Utilizando todas sus capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Pues cognitivas. Voy a utilizar mi inteligencia para ser creativo. Psicomotoras, voy a utilizar esas fortalezas que tengo de movimiento para ser creativo. Y emocionales, si yo emocionalmente no estoy bien, si yo estoy enojado todo el tiempo, si a mí me molesta todo, va a ser bien difícil que yo pueda encontrar soluciones a eso. Entonces sonó el despertador, lo somato, vuelve a sonar, lo pongo debajo de la cama, y vuelve a sonar y lo llevo a otro lado. O sea, igual no me levanté, igual no fue una solución. Entonces, eso es no ser inteligente, porque de todos modos me tengo que levantar. Pero ya me levanté molesta, ya ese celular, que porque suena la alarma, si yo programé que así fuera la alarma. Entonces, nuestra inteligencia creativa es algo importantísimo que desarrollemos en nuestros estudiantes. Pero entonces no es solo, mire, usted es inteligente, usted es creativo, entonces usted tiene que hacer, eso es solo cognitivo, sino debo permitirle que haga y también que se exprese a través de eso. Y quizás una buena definición es que la creatividad no solo es el arte, no solo es quien pinta, no solo es quien canta, no solo es quien toca guitarra. Por supuesto que eso es creatividad, pero no solo eso es creatividad. Esa es la creatividad vista desde el punto de vista artístico. Y entonces, cuando dicen, es que fíjese que perdió la clase de música, ay, sí, porque yo de verdad creativo sí no soy. Podemos ser creativos desde una comunicación y lenguaje, desde una matemática, desde una educación física. ¿Cómo nos va a poner a hacer los ejercicios? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Eso se necesita un docente creativo. Se necesita que nos invente cómo lo podemos hacer dinámicamente para que nos sintamos pesados, sino al contrario, nos sintamos satisfechos de lo que estamos haciendo. Y yo les preguntaría entonces, ya vimos 3 inventos, y aquí hay otra creación, que es otra creación guatemalteca, creada desde la inteligencia cognitiva, si ustedes lo quieren ver. Sé que todos ustedes deben conocer Duolingo. Duolingo es creado por un guatemalteco que estaba tratando de solucionar un problema. Él se va a los Estados Unidos y allá se desarrolla. Él no tenía ese problema, pero estando allá se da cuenta que muchas personas latinas tenían un problema. Zaira, me voy a aprovechar de usted. Escríbame cuál era el problema que tenía, que descubrió Luis Bonan que tenían esos latinos en Estados Unidos.
Buenas noches a todos. Mejor micrófono, más fácil. Ajá, Bueno, pues si no estoy mal, que no podían comunicarse en el idioma inglés, que era el que necesitaba para resolver todo a diario. exactamente. Carlos, ¿usted cree que ese invento fue creativo y solucionó un problema en su momento? Yo pienso que sí, ¿Por qué? porque mira, ha ayudado a muchos guatemaltecos, incluso le voy a decir algo, yo lo usé también, a veces Por se le va a supuesto. uno alguna cuestión y le puedo decir algo, yo se lo recomiendo a los estudiantes, además es gratis. Y Exacto, ahora no solo exacto, hay inglés, hay alemán, hay francés, Deutsch, Franz, another exacto. things. Sí, that's true. ¿Verdad? Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Aira. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él descubrió el problema que había y buscó una manera de creativa de solucionar ese problema. Y empezó con el inglés porque era lo que él estaba viendo, que estaba sucediendo y que eso iba a resolver un problema. Pero ¿qué pasó? Él decidió entonces que podía incursionar en otro tipo de idiomas. Y entonces ya no era lo que necesitaban en Estados Unidos, porque en Estados Unidos estaba el inglés. Pero ¿por qué se lanza él a buscar otros idiomas también? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué creen ustedes que él decide incursionar en otros idiomas, que ya no sea solo el inglés? Para apoyar a gente en otros países, a latinoamericanos en otros países. Ok, Porque, porque, por ejemplo, en Canadá se habla francés e inglés, exacto, ¿verdad? Y exacto. en Brasil se habla portugués Portugués, exacto, y poco español también, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos, entre otras. exacto. Ok, y entonces él también decide, bueno, entonces puede ser que aprendamos idiomas a través de la plataforma. Ya no solo como una necesidad de vida, sino que todos debemos aprender idiomas. Entonces vean como una creación que nace bajo la solución de un problema, luego nos permite modificarlo e ir creando diferentes formas de solucionar o de prestar estos servicios. Entonces, crear también es modificar algo que ya existe. O sea, no tengo que hacer algo netamente así como, bueno, esto es nuevito, pero también cuando yo modifico eso que ya se creó y permito acceso a otras cosas o a tener otras experiencias, eso también es creatividad. Porque a mí no me sirve, por así decirles, no es así, pero dije, va, a mí no me sirve el inglés, pero me va a servir el francés, entonces lo modifico y aquí está y puedo utilizar el francés. Entonces, la creatividad no es únicamente crear cosas nuevas, innatas. Si regresamos a la creatividad de las señoras en bicicleta, la bicicleta ya estaba creada. Quien hizo esta licuadora y este molino no creó la bicicleta, sino eran inventos ya creados que los modifica para solucionar un nuevo problema. Entonces, eso también es creatividad y debemos de clasificarlo y de verlo hacia ese lado. Entonces, por supuesto, otra creatividad y otro invento guatemalteco de personas sumamente creativas. ¿Y nacemos siendo creativos? Sí. ¿Todos somos creativos? Sí, todos somos creativos. Veamos entonces que Dadamia en el 2001 hace una como clasificación de los periodos evolutivos que tenemos en la vida, donde nosotros podemos hacer énfasis en algunos procesos para hacernos más creativos. Y dice, y eso lo sabemos todos los docentes, ¿verdad? Que de 0 a 3 años, nuestros chiquitos están en un periodo multisensorial. Y entonces, si es multisensorial, todo se lo llevan a la boca, todo lo tocan, todo lo quieren conocer a través de los sentidos. Entonces nosotros deberíamos de promocionar en esa etapa de la vida de estos chiquitos todo aquello que pueda hacer para construir, todo aquello que sea para modificar, porque ellos tienen una curiosidad natural. Entonces andan investigando por todos lados. Pero cuando yo empiezo, le digo, no, solo en el corral, solo en la cuna, no, que no ande en el piso porque hay muchos gérmenes. Entonces, que no, le estoy coartando su libertad de creación.
Cuando llega de 3 a los 5 años, que es más o menos cuando ya va llegando a la escuela, entonces resulta que está en un periodo simbólico. Y entonces el periodo simbólico es darle vida a todo lo que encuentra. Por eso es que en esta etapa, los niños y las niñas, sus muñecos y sus muñecas tienen vida, son bebés, les ponen chamarra, les dan pachas, porque para ellos sí, esto es un símbolo. Pero también si se encuentran, por ejemplo, unas piedritas, esas piedritas en su momento pueden ser carros, pueden ser pelotas, pueden ser niños que estén formados, es decir, le doy la vida que yo le quiero dar. ¿Por qué? Porque es algo simbólico. Y entonces cuando el niño está jugando y dice, ay, sí, que aquí van mis hormiguitas, y entonces viene el adulto y le dice, esas no son hormigas, esas son piedras. No, son hormiguitas, no, son piedras. Y entonces, pero ¿por qué no, es que hay que ubicarlo en la realidad, que deje de estar pensando cosas que no son, sino que vea que la imaginación no debe ser tan así. Estamos coartando la creatividad. Va a llegar un momento en que el niño va a decir, sí, yo sé que son piedras, pues, pero en este momento le estoy dando vida, le estoy dando un símbolo hacia eso. Y aquí entonces, por ejemplo, si un niño decide jugar con una muñeca, entonces no, quítenle la muñeca porque ahí se me va a ir por otros lados. No es así. El niño le está dando símbolo a los juguetes que tiene y le está dando entonces una razón de eso. Luego, de los 5 a los 7 años, entonces tenemos la parte intuitiva. Imagínense que en lugar de que en ese momento le estemos dando letras, números y que aprenda, deberíamos de desarrollar su imaginación y cómo esa imaginación la puede simbolizar de diferentes maneras. Y entonces resulta que es cuando le damos plasticina para que haga creaciones, le damos crayones para que pinte, y entonces resulta que cuando el niño o la niña, por ejemplo, pinta un árbol lila, ¿por qué pintaste el árbol lila si el árbol es verde? Y entonces el niño puede contestar, sí, yo sé que es verde, pero a mí me gusta el lila y lo quiero pintar de lila. Quizás está viendo un árbol en la época en las que están las jacarandas y entonces el árbol está lila, pero la maestra quiere que lo pinte verde porque eso es cognitivamente lo que debe saber. Entonces, ojo, todas esas cosas no se deben coaccionar. Se debe permitir que el niño o la niña libere toda esa creatividad y todas esas emociones, porque después queremos adultos creativos, queremos personas que hagan cosas nuevas, que cambien, y cuando fueron chiquitos los formamos y les dijimos que no. De los 7 a los 2 años, a los 10 años, dice Dadamia, que para él es el periodo evolutivo de la creatividad, porque entonces son los chicos que quieren reinventar la realidad que tienen, más o menos de primero a cuarto primaria, donde entonces lo que están haciendo es todo lo que tienen lo cambian. Era un carrito y lo destruyen, lo desarman, lo quieren volver a armar. Si era amarillo adelante, ahora resultó atrás cuando lo armaron. Es decir, quieren reinventar y reestructurar eso que tienen alrededor. Y entonces decimos, no, es que todo me lo anda desarmando, todo me lo quitó, me cambió de lugar, les dio la vuelta. Bueno, es porque está desarrollando en ese periodo evolutivo. Y según Dadamia, de 10 a los 15 años es cuando llegamos a lo operativo, que entonces ya tenemos capacidad de formular hipótesis. Hasta ese momento, antes no. Hasta aquí está, según Dadamia, listo nuestro cerebro para formular todo eso. Y entonces van a empezar a surgir las hipótesis. ¿Y si le cambio esto? ¿Y si le pongo lo otro? ¿Y si combino los colores de manera diferente? ¿Y si hago algo diferente, qué va a pasar? Y en esta etapa operativa, todos los adultos nos quedamos funcionando, porque entonces es cuando empezamos a buscar soluciones a diferentes situaciones que se nos presenten, como cuando estamos hablando de la formulación de las hipótesis. Esto me puede funcionar, de aquí para allá hay un tramo muy largo y resulta que en mi carro no me funciona porque gasto más gasolina con todo el tráfico que hay, todo el tránsito que hay. Entonces me voy a inventar, y se inventaron este monopatín en el que andan ahora por todos lados. Eso fue un invento por el tráfico que estábamos teniendo. Y si ustedes van a ciertas zonas de la capital donde el tráfico es mayor, lo encuentran en todas las esquinas.
Y uno dice, ay, pues cualquiera se lo puede llevar. No, ya crearon un sistema en que uno se lo lleva, lo tiene que dejar en otro lugar y lo tienen controlado. Es decir, se creó una solución a un problema con una nueva creación. Las patinetas ya existían, pues no eran eléctricas, sino que había que irla moviendo con el pie. Entonces ahora que es eléctrica, se creó una solución ante ese proceso. Entonces vean ustedes cómo podemos ir solucionando los problemas de manera creativa. Las mentes creativas son solo cuando son chiquitos o influye que las mujeres son más creativas que los hombres o que los hombres son más intuitivos. Dice que no importa la edad ni la formación, si yo soy licenciada, si yo no soy licenciada, si yo llegué a la escuela, si yo no llegué a la escuela, ni el sexo ni la raza. Ejemplos claros, Mozart a los 5 años hace su primera composición, ¿verdad? Excelente, 5 años. Pero Galileo Galilei a los 45 años creó el telescopio. Hay una diferencia de vida de 40 años. Y eso no les quitó lo creativo que pueden ser. Y si empezamos a pensar en Einstein, que le dijeron en la escuela a su mamá, mire, este muchacho tiene problemas de aprendizaje y no le atina a estar en la escuela, mejor lléveselo a la casa. Una mente creativa como la mamá de él le dijo, mijo, no puedes estar en la escuela porque ya no te pueden enseñar nada, yo te voy a enseñar en la casa. Y no le dijo, entonces ellos piensan que tú no podés. Entonces, la edad no importa, sino es la actitud que vamos a tomar. Y luego hay un dato interesante, que los 17 arquitectos más importantes reconocidos en la actualidad no son de un solo país. Hay japoneses, hay norteamericanos, hay chinos, hay de Shanghái. Es decir, todo ese proceso que estamos haciendo no significa que solo en Guatemala hay personas creativas. Es que como yo no nací en Europa, yo no soy creativo. Al contrario, no importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa mi género, ni importa la raza, para decir que tengo una mente creativa, sino la puedo desarrollar. Entonces, muchas veces nosotros como docentes decimos, es que en esos países porque tienen pues toda la infraestructura, tienen aulas muy buenas, los niños comen bien, pero ¿qué va a pasar con los de nosotros? No influye en nada. Nosotros tenemos, y se los estoy demostrando ahorita, que les llevo 3 creaciones guatemaltecas, pero podemos hablar de 120 inventos guatemaltecos que se están utilizando en el mundo o aquí y que surgieron para una solución de un problema en Guatemala. O de decir, esto funcionaría mejor y lo podemos cambiar. O sea que el país y la situación no importa. Yo quiero ahora, por favor, que me ayuden con esta gimnasia cerebral. Si ustedes pueden encender por ahí sus micrófonos, que entonces quisiera que las mujeres leyéramos, por favor, las letras que van apareciendo. Cuando yo diga 3, empezamos. Si quieren, por favor, enciendan sus micrófonos y todas, ahorita, las mujeres, vamos entonces a decirle a nuestro cerebro, le vamos a mandar mensajes diferentes. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. B, D, P, P, Q, B, B, D, D. Muchas gracias. Ahora los hombres, por favor. Carlos y Walter me están acompañando ya. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. B, D, E, Q, B, Q, D, P, Q, D. Muchas gracias. Y entonces vean cómo nuestro cerebro ha tenido que hacer un proceso diferente porque todas las letras se parecen. Lo único que cambia es el palito, la dirección, ¿verdad? Pero en nuestro alfabeto suenan diferentes solo con ese cambio. Y entonces nosotros necesitamos enseñarle a nuestro cerebro que con algo que cambie, ya el sonido es diferente, ya la forma es diferente, ya el proceso es diferente.
Entonces, hacer este tipo de ejercicios con nuestros alumnos les ayuda a preparar su cerebro para cuando los enfrentamos a la solución de un problema. No es que el profe cómo juega, no es que la licenciada a jugar nos pone. No importa que piensen que están jugando. Lo que no saben es realmente el beneficio que están teniendo a través de que pongamos a nuestro cerebro a jugar y a asustarlo, a quitarle la normalidad. Si ustedes, por ejemplo, se van de su casa al trabajo en carro, en bicicleta, en moto, ustedes se sientan y van en automático. Cuando ustedes sienten, ya llegaron al lugar donde iban. Y a veces van a un lugar cercano que no es precisamente al trabajo y cuando sienten ya llegaron al trabajo. Ni cuenta se dieron porque van en automático, ya no hay un proceso. Entonces, este tipo de actividades o este tipo de gimnasia le hace decir al cerebro, no todo lo que veas tiene que ser siempre lineal, sino con un detallito que cambie, ya las situaciones son diferentes. Este tipo de ejercicios es algo que debemos de enseñarles y practicar a nuestros alumnos para que podamos resolver problemas con creatividad. Muchas gracias por participar. Veamos entonces cuando se nos presenta un problema, cómo les vamos a enseñar a nuestros estudiantes a que enfrenten o manejen los problemas. Y entonces, solo quiero quitar por aquí una barrita, dice que la primera fase es sumergirse en el problema, es percibir y definir el problema. Resulta que el problema que tenemos, la suspensión de clases por los bloqueos. Entonces, ese es el problema. Ya lo percibimos y ya lo definimos. Luego el punto 2 dice, incube el problema. Deje reposar lo que ha comprendido sobre el problema. Y entonces, si estamos hablando de los bloqueos y que suspendieron clases, alguien, por favor, que me comente cuál debería de ser la incubación cuando ya comprendí de qué se trata el problema. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo comprendo lo que está pasando? ¿Cuál es el problema por los bloqueos? ¿En qué me van a afectar a mí los bloqueos? Que si la clase es presencial, muchos estudiantes no van a asistir. Y Perfecto. otros, si es virtual, pues puede Menos. ser que no se puedan conectar por X o Y razón o el pretexto, Ajá. mire, dejé mi teléfono en casa y no puedo regresar por él, alguna cosa de esas, es parte de. Exacto, exacto. Entonces yo ya sé que por los bloqueos el problema es que mis estudiantes no van a poder llegar de manera presencial. Sí, Zaida. Yo creo que el incubar el problema requiere como de desmenuzar parte por Ujú. parte, hacer un detalle, un listado detallado de todo lo que eso conlleva, de lo que va a pasar, las posibles soluciones, los problemas, esas soluciones, o sea, realmente desmenuzar para poder tomar decisiones bien fundamentadas y pensadas. Sí, ahí vamos a ir cuando ya voy a la iluminación. Aquí en incubación tengo que definir verdaderamente cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Que mis alumnos no van a poder llegar porque hay bloqueos. Ese es mi problema. O sea, ¿por qué hay bloqueos? No, mi problema es que mis estudiantes no van a poder llegar. Entonces ya comprendí cuál es el problema que tengo. Luego entonces me paso a la siguiente fase y entonces es lo que Zaida decía ahorita. Iluminación y pensamiento divergente. Entonces empiezo a buscar múltiples y variadas soluciones. Carlos nos decía, bueno, pues para tener que hacerlo de manera virtual. Otras instituciones pueden decir, no, mire, ya suspendamos, ya como es fin de año, promediemos y ya estuvo. Alguien más puede decir, no, mire, esperemos un poco, demos clase y luego los vamos a evaluar. O sea, tengo la iluminación para resolver mi problema. Busco varias soluciones y entonces busco las ideas de acuerdo a los conocimientos que tengo de lo que está pasando. Fíjese que el bloqueo se acaba mañana, entonces ya ha pasado, no hay problema. No, fíjese que el bloqueo va a durar una semana. Son todos los conocimientos que tengo del problema y entonces eso me tiene que influir para tomar decisiones. Me paso al punto 4 y entonces dice voy a verificar. Entonces, de esas soluciones que hice en el 3, voy y selecciono aquellas que creo que son las más viables. Y entonces
¿quién? Por ejemplo, Steven, ¿qué hicieron en su institución educativa? ¿Suspendieron, promediaron, se fueron a clases virtuales? ¿Qué hicieron? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros trabajamos en un establecimiento público, Carretera El Ok, Salvador, aquí en San ok. José Pinula. No, Ujú. nosotros tenemos que seguir, las instrucciones fueron precisas y claras. Ajá. Existieron, así como el problema que ustedes viven, Ujú. yo creo, no sé, igual, ¿verdad? Solo doy mi punto de opinión, No, sin no, dígame. ofender y disculpen, ¿verdad? La vida, ya trabajar 18 años en un establecimiento público no es lo mismo que a un colegio. Realmente, Claro, claro. Sí, las sí, sí. necesidades son muchas, Sí, hay muchos que no se conectan, por problemas en supuesto. casa, Ujú. desintegración familiar, eh, circunstancias, ¿verdad? Entonces, Totalmente de acuerdo. sí, entonces nosotros ¿Qué hicieron? nosotros ¿Pero qué continuamos en hicieron? línea. Mandar en línea, mandaron guías, lo hicieron a través del teléfono. ¿Qué hicieron? Nosotros seguimos dando clases todos los días, nos reuníamos con cada maestro guía se reunía con su grado, dábamos instrucciones, de ahí usábamos nuestro horario de lunes a viernes como que fuera clases Bueno, presenciales y ajá. nosotros mandábamos un mensaje indicando qué clase contenía y nosotros mandábamos una guía. Entonces, si eran Ok. 10 clases o 10 clases, por decir algo, o 8 ¿Qué clase? 8 clases al Periodos. día, 8 periodos, los 8 periodos tenían que llegar de De materias guía. o de clases distintas, ¿verdad? Ajá, Ok. mandábamos las Ujú. guías, una tarea. No cargábamos Perfecto. mucho Ajá. porque si hacíamos cuenta que son 8 periodos por 5, son 40 tareas en 5 días, Sí, era mucho. ¿verdad? Por eso Entonces, tenían que ser cortas. Perfecto. ajá, nosotros hacíamos eso y bueno, cuando regresamos, pues tratar la manera de darles todavía chances para tratar la manera de, eh, tenían algo Claro. retrasado, tratar la Ajá. manera de que ellos fueran completando y utilizar escala de rango o utilizar otro tipo de forma como evaluar. Ok. En este caso, a la hora de evaluar, hay distintas formas, ¿verdad? Por ejemplo, Claro. entre las técnicas está observación. Si hablamos de Ujú. observación, esta escala de actitudes, guía de observación, registros de conductas grupales, registro de anécdotas, diario de clase, diario de trabajo. Si hablamos de Muchas gracias. interrogatorio, Ujú. cuestionarios abiertos, cerrados, entrevista, mixtas, Claro, claro, cerradas, test claro, claro. sociométricos. Ujú. Análisis Muchas, de, análisis de tareas, perdón, análisis de tareas, cuaderno del alumno, organizadores gráficos, preguntas sobre el procedimiento. ¿Hicimos algunas pruebas? Sí, orales, escritas, individuales, ensayo o respuesta libre. Y por último, análisis de desempeño, un portafolio, lista de cotejo, rúbrica o matriz de valorización, ¿verdad? exacto. Muchas Ajá, gracias, Steven. Y entonces, gracias. como él decía, cuando ya tenemos todas las ideas en la verificación, valoran las ideas y seleccionan las que son viables. Y él decía, por ejemplo, bueno, es diferente lo público que lo privado, por supuesto, y entonces el privado va a tomar unas decisiones y lo público va a tomar otras decisiones, o a lo mejor van a converger en la misma solución, pero entonces eso es en la verificación. Y entonces en el paso quinto, ya voy a desarrollar en detalle el detalle de la idea. Y entonces empiezo a elaborar mis guías de trabajo o empiezo a planificar mis clases de manera virtual, aviso a los estudiantes y entonces en el sexto paso de la resolución de problema, les mando una nota a los papás y les digo, miren, nos vamos a conectar a tal hora, ustedes ya saben de la plataforma, entonces tenemos que entrar a tal cosa. Es decir, estoy solucionando el problema que es no van a poder llegar a la escuela o al colegio de manera presencial. Comunico entonces qué vamos a hacer y entonces cuando voy al séptimo paso, escucho. Entonces empiezan los papás, sí que eso no funciona, bien que mejor desde casa porque es muy peligroso, sí que no tengo celular, sí que a mí no me funcionan las guías porque no hay quien los haga. Es decir, reconozco y los demás las ideas de los otros de acuerdo a la solución que yo le estoy dando al problema. También en este caso de los bloqueos, pues no había mucha facilidad de crear nuevas soluciones porque el ministerio estaba diciendo estrictamente no van a clases presenciales. Entonces había que buscarle solución al que no van a ir de manera presencial.
Y en la octava parte de la resolución del problema, vamos a evaluar y vamos a analizar los resultados. Y entonces Steven nos comentaba, bueno, pues sí, cuando regresaron, vimos entonces qué estaban haciendo, vimos si había funcionado, si habían algunas dudas, si había algo que tuviéramos que aclarar, utilizando pues diferentes instrumentos. Estas son las fases que nosotros deberíamos de utilizar, pero sobre todo que les deberíamos de enseñar a nuestros estudiantes para solucionar problemas de manera creativa. Solo les estoy dando una guía de cómo hacerlo, pero las soluciones, las maneras de llevarlo a cabo, la manera de comunicarlo, la manera de evaluarlo, de valorarlo, de verificarlo, tiene que surgir de mis estudiantes, porque entonces estoy creando mentes inteligentes, inteligencia creativa, ¿sí? No les estoy dando yo todas las soluciones como tal. Y para terminar, cuando nosotros hablamos de escuela creativa, ¿qué se está esperando entonces? Que nosotros, como docentes, como institución, enseñemos a nuestros estudiantes a resolver problemas de manera creativa. Uno, debe ser un salón de clase, debe ser una institución que promueve el aprendizaje por descubrimiento. Es decir, no les doy a mis estudiantes la papa pelada, sino les digo dónde compren la papa, aprendan a pelarla y entonces hablemos de la papa. Cooperativo e interdisciplinar. Yo sé que a veces es muchas veces difícil, sí, que nadie quiere trabajar en equipo, que eso no funciona. Sí funciona si lo sabemos coordinar, si sabemos poner las ideas como tal y si sabemos darle el acompañamiento a nuestros estudiantes. Luego, una escuela creativa o un docente creativo facilita el pensamiento flexible. Es decir, me quito de la rigidez de tiene que pensar como yo digo, como yo quiero. Doy la oportunidad para variar intereses, es decir, acepto ideas de todos mis estudiantes según los intereses que cada quien tiene, porque todos les va a interesar diferente parte. A algunos les va a interesar hacerlo gráfico, a algunos les va a interesar hacerlo oral, otros escrito, es decir, doy la flexibilidad para que mis estudiantes se expresen de diferentes maneras. Rechaza los modelos para reproducir y los libros de colores. ¿Por qué? Porque entonces en el libro de color me da específicamente una hoja donde debo pintar y me da los colores que debo utilizar. Debe de haber libertad para eso. Les ponía yo el ejemplo del árbol pintado de lila. Valora el proceso tanto o más que el producto. Valoremos todo lo que se hace en el camino para solucionar una actividad de clase y no solo el resultado final. También ayudamos a los niños a encontrar su elemento, es decir, esos niños, esos jóvenes, esas niñas, donde se sienten bien de hacerlo de manera escrita, de manera en computadora, no, yo prefiero dibujarlo, yo prefiero hablarlo, yo prefiero dramatizarlo, es decir, que dejo que mis alumnos se encuentren de la manera en que se sienten mejor para poder crear. Estimulo el pensamiento divergente, o sea, que pensamos diferente. Busco la autoevaluación, facilito que diga, bueno, ¿cómo se sintió? ¿Cómo lo vio? ¿Usted cree que hizo su mayor esfuerzo? Y el alumno a un principio va a decir, tengo 100, pero poco a poco va aprendiendo a valorarlo de manera diferente. Y muchas veces también nos hemos topado con estudiantes que son más duros para calificar que nosotros. Ellos son más rígidos para calificarse que nosotros que pensamos en el esfuerzo que hizo, es que vive lejos, es que no tiene tal cosa, y ellos a veces se evalúan más duro. Luego, proporciono el uso de diversos canales de comunicación. Permito que los niños y niñas elijan. Y eso va también para los papás, ¿verdad? Vamos a ir a comer fuera. ¿Qué quieres comer? Ay, yo no sé. Ay, entonces, bueno, yo quisiera comer, me lo voy a inventar, pizza. Y el papá dice, no, eso es muy caro y no puedo. Entonces, mejor digan, ¿qué prefieres? ¿Tal cosa o tal cosa? Y entonces el niño va a elegir, pero va a elegir de acuerdo a las posibilidades que yo tengo y va a funcionar. Pero le estoy permitiendo elegir, no solo le estoy diciendo vamos y lo vamos a hacer. No es esclava de horarios y de fechas de entrega. Entonces yo les puedo decir, en la semana del 6 al 13 de noviembre me tienen que entregar su tarea. Muchos van a entregarla hasta el 13,
pero algunos lo van a entregar el 6, otros el 10, y poco a poco van a ir aprendiendo y cada quien va a ir marcando sus tiempos para entregar su trabajo. Estimula la capacidad de observar y experimentar. Ayudamos a nuestro estudiante a que sea sensible de lo que está pasando alrededor cuando estamos buscando la solución de un problema. Promuevo el sentido del humor. Las clases que ríen, las clases que disfrutan, son clases que tienen mejores resultados que las clases que son un silencio rotundo, de las clases que nadie puede expresarse. Huye de pensar que la creatividad es sinónimo de las artes plásticas, que era lo que yo les decía al inicio. Entonces, esa aula creativa, esa escuela creativa, no piensa que el que es creativo es aquel que pinta lindo, el que hace escultura. Por supuesto que es creativo, pero no solo el que hace esas cosas puede ser creativo. Alienta y valora el error como fuente de aprendizaje. ¿Qué aprendiste de esto? Es que si lo hubiera hecho, bueno, ¿qué aprendiste? ¿Cómo debería haber sido? No lo castigo, sino lo valoro. No busca el éxito a toda costa. Bueno, esto que planteaste, ¿solucionó o no solucionó el problema? Pues no, porque yo no pervertí esto, yo no vimos lo otro. Bueno, ok, se vale, pero entonces busquemos otra nueva solución. Y también hace visible las destrezas principales del pensamiento. Mi clase debe haber observación, debe poder clasificar, inferir, interpretar y evaluar. Todo eso dentro de un proceso de una escuela creativa, que me va a ayudar entonces a resolver todos los problemas que se planteen a diario en la vida real, en los procesos en los que estén, de una forma creativa. Y entonces yo quisiera saber si alguien sabe de este invento creativo de un guatemalteco también. El invento son los lentes para personas no videntes. Creo que es para saber la denominación del billete. ¿Y cómo la sabe si no mira? Tiene un audífono. Exactamente, tiene un audífono que le indica a la persona no vidente cuál es el valor del billete. Entonces, Con el díganme. tacto. Vía Sí, tacto. ellos tocan, pero no saben la denominación. La denominación. Entonces se lo ponen enfrente y los lentes, el invento es que al captarlos los lentes, tiene un audífono y le dice a la persona no vidente, y ahí está puesto en su dedito, es un billete de 20 quetzales, porque es un invento guatemalteco. Entonces le habla de quetzales y fue creado para las personas que venden lotería del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Este invento también es de Luis Bonan, del que creó Duolingo. Entonces, ¿qué está haciendo él? Pensando en solucionarle los problemas a las personas que tiene a su alrededor. Esto es creatividad. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? ¿Hace cuánto que las personas son ciegas? ¿Y hace cuánto que venden billetes y les roban? Porque les dicen, le estoy dando uno de a 20 y les están dando de a quetzal, por decirles algo, cuando todavía habían billetes de a quetzal. Entonces, esa facilidad y esa disponibilidad de resolver esos problemas que tenemos alrededor con creatividad depende de la libertad que tengamos para crear. En procesos, por ejemplo, en compañías grandes, donde lo que quieren es que haya creación, hay incluso dentro de los edificios donde se puedan ir a dormir, hay hamacas, pueden ir a escuchar música, pueden ir a comer, o sea, pueden buscar donde se sientan más confortables, porque en ese momento va a surgir ideas creativas e innovadoras. Entonces vean cómo esta creatividad también para solucionar este problema es de un guatemalteco. ¿Somos creativos los guatemaltecos? Sí, somos creativos. ¿Soy creativa? Sí, soy creativa. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollarlo y hacérselo creer a nuestros estudiantes. Y entonces, para concluir, yo los quiero dejar con la idea de que la creatividad debe de convertirse en una actitud. No es algo que está afuera, sino es algo que está en mí. Eso ya lo tengo. Una cultura innovadora que tiene que ser parte de nuestro quehacer diario dentro del aula y fuera de ella.
sea generando proyectos para la comunidad escolar o para nuestra propia vida. Y lo mejor es empezar con el ejemplo. Cuando yo me invento una nueva manera de que mis estudiantes se aprendan las tablas, cuando yo me invento una nueva manera para que mis estudiantes puedan memorizarse una regla, una fórmula matemática, cuando yo me invento o creo una manera de que mis estudiantes estén felices dentro del aula, estoy resolviendo problemas de la vida real y les estoy dando el mejor ejemplo para que la creatividad se convierta en una actitud y nosotros tengamos una cultura innovadora. Porque somos creativos, sí somos creativos. En Guatemala hay creatividad, sí hay. Lo que necesitamos es transformar la escuela para que permita que esa creatividad se dé a conocer. Ya entonces, pues yo con eso les agradezco. No sé si hay alguna duda, algún comentario o algo que quisieran que ampliáramos, pero yo sí quiero dejarlos con la idea de que somos creativos, podemos modificarlo y que podemos crear una actitud de creatividad en nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster, por compartir con nosotros este tema tan interesante y abrir las puertas de la creatividad en nosotros y dejarnos esa chispa por reencontrarnos nosotros con nuestra creatividad. No sé si alguien quisiera comentarle algo a la licenciada Monzón o compartir algo en base a su experiencia o sus vivencias sobre el tema de la creatividad. Ahí tenemos una manita levantada. Adelante, Zaira. Gracias. Yo creo que estos temas son súper importantes que estemos, o sea, siempre como docentes en constante recordatorio, porque conforme van pasando los años de docencia, pues nos vamos acomodando, ¿verdad? Lo que siempre nos funciona, lo práctico, incluso tendemos a utilizar planificaciones del año anterior porque ya están ahí, ¿verdad? Pero es importantísimo recordar que tenemos a nuestro cargo gente que tiene que producir, resolver problemas, como bien lo decía la licenciada. Entonces, gracias por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, licenciada. Me encanta escuchar sus charlas, de verdad siempre tiene algo bueno que aportar, que recordar a mi profesión. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Zaira. Sí, con la licenciada Monzón siempre nos quedamos con esa gana de querer aprender más y principalmente en reconectar con nosotros mismos y ver cómo nosotros podemos enseñarles de una manera innovadora, pongámosle ahora, a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes recibió la invitación a este webinar porque vio un anuncio en las páginas de la Universidad Galileo, en las redes sociales de la universidad, sobre este profesorado? Entonces les queremos contar un poquito más acerca de esto. Este profesorado es un programa que está diseñado específicamente a docentes que ya tienen más de 5 años de experiencia en el nivel medio. Y lo que necesitan es sacar esa especialización en la materia que han estado impartiendo durante estos 5 años. Como ellos ya tienen la especialidad, nosotros ya no le aportamos esa especialidad. Entre las especializaciones que pueden optar son idioma español, maya o inglés, tecnologías de la información y la comunicación, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales y formación ciudadana, formación musical, artes plásticas, danza y expresión corporal, teatro, productividad y desarrollo y educación, era física, ahí perdón por el errorcito. Recordando un poquito el webinar anterior, si alguno nos compartió con nosotros, era para ver si estaban poniendo atención. La especialización se brinda de acuerdo a su experiencia y solo se otorga una de ellas. Entonces, tendrían que escoger ustedes cuál de las especializaciones les conviene más. Como requisitos de ingreso, como la carrera es completamente virtual y asincrónica, eso quiere decir que no tienen que estar conectados en ningún horario, ustedes pueden trabajar en el horario que más les convenga a ustedes. Si ustedes tienen disponible únicamente de 12 de la noche a 3 de la mañana, pueden trabajar por esa asincronía que tenemos. Necesitan tener una computadora conectada a internet y tener conocimientos básicos de cómo funciona una computadora y paquetes de Office.
Necesitamos también la fotocopia a color autenticada por un notario de su DPI, mejor si es ampliada y que se vean bien todos sus datos. También la fotocopia de su título de nivel medio de ambos lados con sus sellos de Contraloría, también autenticada por un notario. Se necesita que lleguen a la sede central con su DPI físico para hacer la lectura de sus datos. Eso no es necesario en el momento de inscripción, pero sí para el momento de graduación. Entonces pueden inscribirse sin ese requisito, pero no pueden graduarse sin él. Y lo más importante, que sin esto no se pueden inscribir, es la constancia de los 5 años de experiencia. En esa carta de constancia deben indicar la especialidad. Esta carta se les manda por correo una guía de cómo tiene que ir la carta y debe de estar firmada y sellada por la institución educativa a la cual ustedes pertenecen o donde dieron clase o donde fue su experiencia durante estos 5 años. Si no fue solo una, pues pueden adjuntar las cartas de las distintas instituciones educativas donde han dado clases. Como les mencioné, es completamente virtual y asincrónica. Los cursos se dan trimestralmente y tiene una duración de 1 año y medio. A todo estudiante se le otorga beca en su momento de inscripción y para mantener la beca debe aprobar todos sus cursos. Los cursos se aprueban con 61 puntos y debe tener un promedio mínimo de 75 trimestral. Una pregunta, disculpe. Sí, dígame. Buenas noches. Cuando es la carta de uno donde uno está laborando o laboró, en el caso mío, pues yo sigo laborando ahí mismo, los 18 años. Como es nacional, le tendría que hacer la directora y de ahí ¿es suficiente con eso o tendría que revalidarla en la departamental Oriente? Tiene que llevar los 2 sellos, pero en un momentito le va a explicar nuestra encargada de la carrera qué sellos necesita. Muy bien. Sí. Y como les decía, las fechas de inscripción ya están abiertas. Ya pueden empezar a realizar su proceso de inscripción. Y las clases inician el jueves 18 de enero del año 2024. Normalmente los jueves se sube la lección al GES. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos a través del GES. Se les sube los jueves el material para que ustedes tengan una semana para revisarlo y las tareas tienen una fecha límite de entrega. No quiere decir que hasta ese día las puedan entregar, sino que tienen 6 días completos para entregar. Entonces, si se les sube el jueves 18, el miércoles de la siguiente semana es la fecha límite de entrega para las tareas, porque el siguiente jueves se les cargan las nuevas y ese es el procedimiento con el que trabajamos. Y aquí pueden ver el correo electrónico de la persona de secretaría encargada de la carrera. Ella es Kaira Serrano. Su correo es kaira.serrano@galileo.edu y en este momento se va a presentar con nosotros y le va a resolver su duda. Serrano de Mazariegos y estoy en un horario de 7 de la mañana a 2:30, de lunes a viernes y nos turnamos con mis compañeras los sábados, pero ellas pues están hasta las 7:30 de la noche, así es que no solo tiene que ser en la mañana conmigo, pero para mí será un gusto servirles. Mi extensión es la 7338, si puedo servirles por teléfono. Y si no, pues ya tienen mi correo electrónico porque mejor así porque tenemos algo que nos respalde, ¿verdad? En la comunicación que podemos tener. Luego que solamente quería informarles que cuando ustedes solicitan la información, se les manda el bifoliar con los costos, el pensum, los requisitos, pero también les adjunto una carta, un formato de la carta que ustedes necesitan presentar. La carta sí necesita, si es del área privada, solamente la firma y el sello del director y del establecimiento, y si es del área pública, sí necesitan 2 firmas y 2 sellos, o sea, el director y el supervisor del área, ¿verdad? Para aclarar. Luego, Perdón. ¿Supervisor o podría ser de la departamental el ejecutor de nosotros que es de recursos humanos? no, sí tiene que ser, Supervisor. sí. Ah, Así bueno. es. Ah, de acuerdo. Gracias.
Luego, con respecto a la acreditación que hablaba la ingeniera, no tiene que ser al final que ustedes terminen el año y medio de sus cursos, ya que esta acreditación pues tiene un valor de 24 créditos académicos, y entonces en cuanto ustedes iniciamos el trámite de la acreditación, que puede ser durante el año y medio, ya se les suman esos 24 créditos académicos. Si ustedes necesitan, por ejemplo, un certificado de cursos aprobados, ya les salen estos 24 créditos también. Entonces, yo cuando los alumnos que atiendo, siempre ando detrás, ¿verdad? De lo que los que no han entregado la papelería, porque no se puede hacer ningún trámite, ¿verdad? Especialmente tener la carta para poder hacer esta acreditación. Pero lo importante pues es que cuando les sea posible cancelarlo, ustedes ya pueden hacerlo, pueden solicitarlo a cualquiera de nosotras en secretaría. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, y si no, pues mucho gusto y estoy a la orden. No sé si tendrán alguna otra duda. Entonces, eso sería todo por nosotros. Quiero agradecer nuevamente a la Magíster Monzón por acompañarnos y por siempre pues brindarnos esa energía que nos brinda a todos, y pues despertar nuestro yo interno y querer ser mejores para que nuestros estudiantes aprendan de una mejor manera. Y también quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan en este webinar. Van a recibir pues si quisieran recibir las demás invitaciones para los webinars, pues nos avisan, ¿verdad? Porque estamos separándolos por carreras, pero tenemos una serie de webinars muy interesantes en los cuales podemos aprender. También, si quisieran el video, ahí estaba leyendo un comentario de que alguien no estuvo con el video completo, también nos pueden escribir para que les enviemos el enlace para poderlo ver, y si lo quisieran ver otra vez, también nos lo pueden solicitar. Y recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como facultad.educación.faced, y también en la página www.galileo.edu/faced para mayor información sobre la facultad, las carreras y todas las actividades que estamos realizando. Mi nombre es María José Solórzano, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias nuevamente por conectarse, que tengan una feliz noche. Universidad Galileo es una entidad educativa superior, producto de más de 40 años de labor y esfuerzo constante en un selecto grupo de profesionales encabezado por el Dr. Eduardo Zuger Cofiño, fundador y rector, quien ha logrado conformar una propuesta educativa completamente diferente a la tradicional. Es por ello que contamos con diferentes carreras, en donde formamos profesionales altamente calificados en el área de tu interés. No lo pienses más. Acércate a la Universidad Tecnológica y Científica Universidad Galileo.